Saludos. En este video vamos a entender un poco el concepto de subordinación en el contrato laboral colombiano. Antes de empezar a explicar los diferentes elementos o características de la subordinación en el contrato laboral en Colombia, debo indicarles que la subordinación es uno de los factores más importantes, yo diría que determinante, para saber si una relación es laboral o es algún otro tipo de contrato. Porque normalmente se confunde el contrato de prestación de servicios con el contrato laboral. Y uno de los elementos que da claridad para determinar si es un contrato laboral es si en la relación contractual entre las dos personas existe la subordinación, ya que en el contrato de prestación de servicios también hay una contraprestación, un pago. También puede haber una determinación de una franja horaria para adelantar el servicio, pero lo que determina si es un contrato laboral es esa subordinación de la persona que pone a favor de la persona que lo está contratando sus capacidades mentales o físicas. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta en la subordinación es que es una capacidad, una facultad que detenta, que solamente tiene un empleador. ¿Y quién es el empleador? Pues la parte contratante, quien paga por los servicios del empleado. Y ese contratante asume obligaciones frente a un empleado, como los pagos de sus obligaciones como empleador, los cuidados que debe procurar sobre toda su planta de gente, de personas, pagar indemnizaciones en caso que el empleado sufra algún tipo de perjuicio, capacitar al empleado, bueno, etcétera. Recordemos que los contratantes, quienes son los que llaman a la persona a prestar sus servicios, ya sean intelectuales o físicos, pueden ser personas naturales, las de carne y hueso, o personas jurídicas, que son sociedades normalmente denominadas empresas. Esa facultad del empleador, que es la subordinación, puede ser cedida. ¿Y a qué hace referencia esta sesión? A que el contratante indica quiénes van a ser las personas que le darán órdenes al empleado, quiénes van a ser sus superiores, a quiénes debe responder el empleado. Porque si se contrata, por ejemplo, a un mensajero y el mensajero le presta sus servicios a toda la dependencia administrativa, pues ese mensajero no solamente va a responderle al gerente, quien fue el que firmó el contrato laboral, sino que el gerente le dirá a quién más deberá responderle. Por ejemplo, a los directores de cada una de las dependencias, recursos humanos, producción, investigaciones, facturación, bueno, las diferentes dependencias que van a necesitar de esos servicios, de ese trabajo del empleado. Por lo tanto, esa subordinación no solamente está en cabeza de quien firmó el contrato, que normalmente es un representante legal o pues el jefe mayor cuando se trata de una persona natural, sino que también esas facultades las detentan todas las personas que sean superiores de ese empleado. Por último, pues vemos la jerarquía, donde pueden haber muchos superiores que le den órdenes a ese empleado. Pero acá debemos ser muy claros y es en indicar que el empleador debe darle las instrucciones de una manera clara al empleado, indicándole a quiénes le va a reportar, a quiénes en la empresa o en donde esté trabajando debe hacerle caso, debe seguir sus órdenes. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque muchas veces hay
superiores jerárquicos que consideran que un trabajador es exclusivo de ellos, pero ese trabajador le responde a varios superiores jerárquicos. Si no está claro el orden jerárquico, pues ese empleado no va a saber a quién debe hacerle caso. Y en muchas ocasiones es necesario que el empleado le pregunte a la persona encargada de recursos humanos a quién le debe hacer caso y debe informarle a todos sus superiores que está en función de alguno de ellos para así evitar la duplicidad en las funciones porque resulta en muchos casos imposible que un empleado pueda hacer dos trabajos al mismo tiempo, dos trabajos cada uno indicado por diferentes superiores jerárquicos. Por otro lado, el empleador en este concepto de subordinación puede exigirle cumplimiento al empleado. El empleado tiene obligaciones porque fue contratado por alguna razón, ya sea porque tiene una capacidad física o una capacidad mental, llámese conocimientos, por las cuales está prestando esa capacidad a el empleador. Por lo tanto, el empleado debe entregar su capacidad al empleador, quien le está pagando por dicha capacidad. Más adelante veremos en qué se traducen dichas capacidades y dichas obligaciones de los empleados frente al empleador, quien detenta el poder de ordenarle, es decir, la subordinación del contrato laboral. En segundo lugar, vemos el cumplimiento de esas obligaciones, ya que el empleado debe dar los resultados buscados por el empleador, debe lograr responder por aquello que le fue encargado por el empleador. Y por otro lado, debe cumplir con las normas establecidas por el empleador, las cuales veremos más adelante cuáles serán. Y por último, el empleado debe dar resultados a ese empleador. Como ya les dije, pueden ser resultados físicos como intelectuales. Se pueden exigir informes, el desarrollo de algunas labores, algunos trabajos, bueno, todo lo que sea el resultado de esa capacidad física o mental que está entregando el trabajador a cambio del salario. El empleador indica el modo de qué, de cómo el empleado debe hacer su trabajo. Y para tal exigencia de desarrollo del trabajo, el empleador debe capacitar al empleado, debe mostrarle los indicadores que debe cumplir, porque de no ser así, el empleado no sabrá cómo desarrollar su trabajo. En esas explicaciones, justificaciones de cómo debe ser el trabajo, podemos ver calidades, qué tipo de trabajo es el que se está buscando que sea el resultado, las cualidades que debe mostrar el empleado para poder lograr esas calidades que se deben desarrollar a lo largo de su trabajo. Y en muchos casos, esas proyecciones, que es cuando el trabajo se hace durante un periodo de tiempo y que al final debe dar algún tipo de resultado. El empleador también indica el tiempo. ¿El tiempo de qué? Por ejemplo, el horario en el cual el empleado desarrollará su labor. Puede ser una franja de tiempo, puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche, muy similar a la jornada. La duración, es decir, el tiempo que el empleado debe dedicarle a ese trabajo o el tiempo que tiene el empleado para entregar el resultado buscado por su trabajo. Esa duración puede cambiar según el trabajo a desarrollar. Por ejemplo, si un empleado debe cargar un camión con bultos de cemento, apenas termine de cargar ese camión, pues llegará otro camión y tendrá que llenar ese otro camión. Pero no es lo mismo que el primer camión lo llenó él solo al segundo camión que lo va a llenar con otros tres compañeros. Mismo trabajo, sí,
mismo camión también, pero al tener tres compañeros más, la duración de su trabajo va a ser mucho menor. Ese empleado no podrá decir que como él cargó un camión en un día, cuando llegue el siguiente camión al día siguiente y le pongan tres compañeros más, él se va a demorar el mismo día. No, se va a demorar una cuarta parte porque tiene tres personas que le van a ayudar. Y como les decía, la jornada será aquella en la cual el empleado desarrollará sus labores, diurna, vespertina o nocturna. Esto es muy importante al determinar los salarios. Eso lo podrán ver en el video correspondiente a salarios. El empleador, también bajo este principio de la subordinación, puede indicar la cantidad de trabajo, puede imponer metas, que es un mínimo o máximo de trabajo que debe presentar, que debe entregar el empleado. Esas metas deben ser claras y pues pueden cambiar según las necesidades del trabajo, siempre y cuando estén dentro de la lógica y el poder cumplir de parte del empleado. También en esa cantidad podemos ver unidades como cantidad de producto, número de unidades, peso de producto o el tiempo del servicio. Pueden ser 8 horas, 6 horas, 7 horas en un proyecto que está planeado para 40 horas en una semana, pues implicará que ocupará todos los días en ese proyecto. Y la cotidianidad hace referencia cuando son requeridos varios trabajos y cada uno que tiene cantidades diferentes, ya sea de unidades, tiempos, pesos, etc. Y para terminar, y algo muy importante que viene de esa característica de subordinación del contrato laboral, es que el empleador puede imponer reglamentos a los empleados. Esos reglamentos son normas que deben cumplir los empleados, que pueden ser de seguridad en el trabajo, de asistir o desarrollar ciertas actividades de capacitación, las reglas frente a los descansos, días de descansos, a cómo se tramitan las incapacidades. Bueno, esto lo veremos más adelante en un video que se denomina el reglamento interno de trabajo. También en ese reglamento se establecen las causas. ¿Causas de qué? De los hechos que implican la aplicación del reglamento, las razones por las cuales se debe aplicar el reglamento. Normalmente esto hace referencia a las sanciones que veremos más adelante. Estas causas deben ser claras y lo más específicas posibles para que así se puedan enmarcar las sanciones de una manera clara respecto a ciertos hechos. No es lo mismo decir que un empleado llegue tarde y por tal motivo, después de 2 llegadas tarde, va a recibir un memorando después de un proceso disciplinario. En cambio, si en las causas se establece que llegue 10 minutos después de la hora de ingreso al trabajo, ya tenemos claro que a qué hace referencia el término tarde, 10 minutos. Si el trabajador llega al minuto 9, pues no le podrán aplicar ninguna sanción porque la causa es clara al decir que son 10 minutos después del horario de entrada. Y por último, las sanciones es, yo creo que el punto más importante de un reglamento de trabajo, y es que en las sanciones se debe dar la total claridad o la máxima claridad de cuáles son las consecuencias por incumplir el reglamento de trabajo, o sea, las causas que conllevan a dichas sanciones. ¿Qué ocurre si el empleador no tiene un reglamento interno de trabajo claro donde están establecidas claramente las causas y las sanciones? Pues que el proceso disciplinario probablemente esté viciado y no pueda sancionar al empleado y por lo tanto no pueda ejercer la terminación unilateral del contrato laboral, que esto lo veremos en un video más adelante que se denomina la terminación del contrato laboral. Espero que hayan aprendido algo en este video y nos vemos en el próximo video.